Y a continuación, y realmente ha ido saliendo en un orden interesante, ¿no? Bueno, lo prehispánico, luego lo que acaba de decir Juan, y ahora vamos a escuchar a Luis Fernando Lara, que es lingüista, es filólogo, en fin, del Colegio de México, y él precisamente trae un tema muy interesante que es la relación entre el náhuatl y el español, ¿no? A principios de la colonia. Entonces, vamos a escucharlo y ya después también terminaremos con el broche de oro, que es nuestro ex rector, José Sarucán, que nos va a hablar de una cosa que no nos va a dejar dormir por los peligros que representa. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Luis Fernando Lara. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Me alegro de que Juan todavía no se vaya porque tengo una discrepancia. A propósito del papel de la gramática de Nebrija, ¿qué quieren? Soy lingüista. No podemos olvidar que Nebrija fue uno de los introductores del Renacimiento italiano en Castilla. Y parte de esta introducción del Renacimiento consistía en recuperar el latín clásico. El latín había ido siguiendo un cierto camino en manos de la Iglesia, en que, digamos que se había ido empobreciendo, y lo que busca de Nebrija es recuperar el latín clásico a partir de lo que él mismo había aprendido en Italia con los primeros humanistas. Ya desde el siglo XIII, Dante se daba cuenta de la diversidad de las evoluciones que había sufrido el latín en el mundo románico y en particular en Italia. Se daba cuenta que de pronto la lengua de Siena ya no era exactamente la misma que la lengua de Florencia, o que la lengua de Milán, o que la lengua de Venecia, etc. Y entonces la única manera que se le ocurría a Dante de entender este fenómeno era el de una degeneración de la lengua latina. Y para eso, ya desde el siglo XIII, empieza a sostener la necesidad de que se recupere el latín y de este latín se escriba una gramática. Y el objetivo de la escritura de la gramática es, como él decía, reducir la lengua al arte. Es decir, dejar la lengua conservada en tal estado que pudiera permitir la conservación del latín de los clásicos. Este fue un elemento central del pensamiento de Dante, formó parte del pensamiento renacentista y es la idea con que regresa Nebrija a Castilla, a Salamanca. De modo que Nebrija escribe su gramática realmente no para fijar una medida de corrección, sino que escribe su gramática para conservar ese español de finales del siglo XV, que para su gusto es ya una lengua que merece ser comparada con la lengua latina. Es decir, la gramática se escribe para ensalzar la gloria del Estado, en este caso de los reyes católicos. Y por lo tanto, reducirla al arte. Pero claro, y en eso voy de acuerdo con lo que decía Juan. ¿A quién se le ocurría hacer eso? ¿Para qué servía? Y la reina, en efecto, empieza a decir, bueno, eso está muy bien. La reina había aprendido latín, era una mujer culta, pero ¿para qué escribir eso? Y entonces, en el prólogo de la gramática, el obispo, para apoyar a Nebrija, le llama la atención a la reina y le dice, es que mire, conviene que conservamos el castellano en esta gramática para el momento en que domine pueblos de peregrinas lenguas. Y de allí se agarran, por supuesto, para decir, de acuerdo, vamos a apoyar esta gramática porque será la que nos sirva para el dominio de pueblos de peregrinas lenguas.
esa coincidencia de que la gramática se publica en 1492, el mismo año en que llega Colón a América, es una coincidencia vista desde el punto de los Reyes Católicos, realmente una coincidencia muy feliz. Bien, ahora de lo que yo me proponía hablar era de esta confrontación, por lo pronto entre dos lenguas, entre el español y el náhuatl. Lamentablemente por nuestras formaciones universitarias, los lingüistas mexicanos estamos divididos en dos bandos, el bando de los hispanistas y el bando de los indigenistas. Los hispanistas no suelen conocer las lenguas indígenas y los indigenistas no suelen conocer el español. Y entonces, naturalmente, establecer la relación entre las lenguas, más en un país como México, es muy difícil. Sin embargo, si queremos entender bien ese momento de la conquista y del comienzo de la colonia, pues tenemos que plantearnos cómo se entendían, cómo le hacían indios y españoles para entender lo que estaba diciendo el otro. Por supuesto, la traducción de Jerónimo de Aguilar y de la Malinche tuvo un papel central en el inicio. Yo no sé, y no lo sabremos nunca, cuánto se tardó la Malinche en aprender español. Pero hay que tomar en cuenta algo que es muy importante hasta hoy en día. El estado natural de los pueblos indígenas era el multilingüismo. Es decir, había pueblos que hablaban 3, 4, 5 lenguas sin ninguna dificultad. Por lo tanto, no les costaba gran trabajo aprender una más. Solamente ahora en que vivimos en estados nacionales bastante pétreos es cuando nos hemos vuelto monolingües, pero la vida normal de nuestros pueblos indígenas hasta la fecha es el multilingüismo, lo cual les da una capacidad para aprender las otras lenguas maravillosa. Yo siempre hago la comparación. Escuchemos hablar a un francés que lleva 40 años viviendo en México y sigue hablando como francés. Escuchemos hablar a una María en un cruce de calles en cualquiera de nuestras ciudades, que habla de otomí, que habla mazahua, etcétera, no tiene acento. Habla el mismo español que los mexicanos hispanohablantes. Es decir, es esa facilidad que tienen para aprender otras lenguas, de modo que yo supongo que sí, la Malinche aprendió español bastante pronto. Bien, ahora, también no sabemos muy bien cuáles fueron las influencias que tuvieron el español sobre los mexicas y el náhuatl sobre los españoles. Sí conocemos nuestros nahuatlismos, los tenemos en los diccionarios, utilizamos muchos de ellos, pero hay un proceso debajo que es un proceso extremadamente interesante. Los nahuas no se quedaron ante los españoles inermes, pasivos, de decir, ¿qué están hablando estos individuos y no me queda más que empezar a aprender? No, se enfrentaron a los españoles desde el punto de vista de las lenguas y trataron, como tratamos hoy todavía, de entender ese mundo, entender esos individuos con los elementos que les daba su propia lengua. Generalmente metaforizando, que es nuestro instrumento más importante de conocimiento. Simplemente veamos lo que quiere decir agujero negro en cosmología. Que empezaron a llamarlo agujero negro es una metáfora y se llamó así porque en los radiotelescopios, en los lugares en donde hay agujeros negros, no hay radiación. Por lo tanto aparece como un vacío. Pero es una metáfora, de modo que el pensamiento, no solo poético, sino científico, necesita de las metáforas. Lo que hacen los nahuas es empezar a metaforizar. Lo mismo respecto de la pronunciación de estos españoles. Estos soldados españoles son individuos que nacieron a finales del siglo XV. En unos momentos, desde el punto de vista de la historia del español, en que había habido una verdadera revolución en los sonidos.
fue cuando se dividieron un español andaluz y un español castellano. El español andaluz, nosotros somos herederos de ese español andaluz, y después, que por eso ceseamos, y el español castellano que tiene la Z, ¿verdad? Bien, entonces es un momento de verdadera revolución en los sonidos del español, y es la lengua que aprenden los conquistadores. Por supuesto, Hernán Cortés era un individuo más educado, y en el momento en que escribía en un estilo siglo XV, lo más cuidadoso posible. Si lo comparamos con cartas de Diego de Ordaz, otro de los conquistadores, pues vemos que son cartas familiares, y allí es en donde los lingüistas podemos notar mejor cómo van representando los sonidos unos y otros. Bien, entonces, los indios aprenden pronto lo que llamamos el principio fonológico, es decir, que a cada sonido pronunciado corresponde una letra. En la escritura prehispánica eso no se daba. La escritura prehispánica a base de jeroglíficos es, primero que nada, una representación abstracta de un objeto, y después, sobre todo lo vemos en la escritura maya, la representación de ciertas palabras que le servían para decir esto se debe pronunciar de esta manera, y entonces combinan en esta escritura, y lo mismo vemos en la escritura mexica y en la escritura zapoteca. Pero esta escritura naturalmente no era útil para representar qué oían ellos cuando hablaban los españoles. Los misioneros, que fueron los introductores de la escritura alfabética, resulta que les enseñan el principio, y el principio, una vez que uno lo aprende, es fácil de aplicar. Y luego por eso criticamos las ortografías de que para qué tenemos H y B chicas si como sonidos no existen, ¿no? Entonces lo aprenden muy bien, y sucede con ellos algo que ya había sucedido en la Edad Media, sobre todo entre clérigos irlandeses, ingleses y alemanes, con el latín. Cristianizados leían, por ejemplo, una epístola de San Agustín, la leían en latín, tenía una pronunciación particular en latín, pero uno de los consejeros de Carlomagno dice, bueno, sí, pero ¿de veras se pronunciará esto así? Puesto que su lengua era inglés. Y entonces empieza a explorar cómo se habría de pronunciar el latín, y se da cuenta de que en el latín pues tendría que haber una correspondencia entre sonido y letra. Lo aplican y, descubrimiento, resulta que el castellano primitivo se devela como una lengua diferente del latín. Para los castellanos del siglo XII o del siglo XIII, yo estoy seguro de que creían que hablaban latín. Pero resultaba que estaban hablando otra cosa y no se habían dado cuenta. Es lo que el filósofo alemán Karl Otto Appel llama el descubrimiento de la lengua materna. Un descubrimiento que también hizo Dante. Bien, este descubrimiento que se produjo en la Edad Media, en el reino de Carlomagno, se vuelve a producir en el comienzo de la colonia. Resulta que entonces los indios empiezan a transcribir lo que están oyendo de los españoles. Y son testimonios muy importantes para los que estudiamos la historia del español, porque nos damos cuenta de que, claro, los españoles traían toda esta confusión de sonidos que era característica de finales del siglo XV en Castilla. Por el otro lado, claro, también los españoles tienen que escribir lo que están oyendo de los indios. En particular, los misioneros Sahagún o Alonso de Molina empiezan a decir, bueno, ¿esto cómo lo transcribo? Y les crean dificultades muchos sonidos. De modo que es un momento muy importante por parte de las dos lenguas. La lengua de los españoles enfrentada a la lengua de los mexicas, y la lengua de los mexicas enfrentada a la lengua de los españoles, y los dos tratan de entenderse. Bien,
se habría podido producir una hibridación entre ambas lenguas. Pues no se produjo, pero es fácil entender por qué. Son lenguas tan radicalmente distintas entre sí que es difícil que se influya una a la otra. ¿Qué conservamos en español de la influencia náhuatl? Bueno, conservamos nuestra posibilidad de pronunciar una sh diferente de che. No estoy hablando de los sonorenses, porque para los sonorenses es igual, y los chihuahuenses, ¿verdad? Podemos pronunciar una sh diferente de che, porque en náhuatl existía este sonido she, por eso era México. Bien, lo mismo el sonido náhuatl tl, que era un solo sonido, los misioneros pues lo transcriben con TL. Nosotros podemos pronunciar fácilmente Atlante, Atlántico, Tlalpan, etcétera, pero vean la dificultad que les cuesta a los españoles, que tienen que decir el aleti, el aleti, Atlántico, y además si la vean distinto, porque nosotros si la veamos Atlántico, y ellos si la vean Atlántico, de modo que son estas pequeñas diferencias. Lo mismo, esto es interesante, recibimos del náhuatl una partícula le que nos sirve para exhortar. Órale, córrele. Este le que le ha roto la cabeza a muchos gramáticos del español, porque dicen, ¿de dónde voy a explicar que aquí se trata de un pronombre de complemento indirecto? Pues es que no lo es. Hay una exhortación náhuatl que es Axcali. ¿Y qué quiere decir eso? Apúrate, órale, hazlo, etcétera, ¿no? Entonces este Axcali fácilmente evoluciona a Axcale. Todavía muchos pueblos en México dicen Axcale, y de allí pues agarramos el mismo camino y córrele, ándale, apúrale, etcétera, ¿no? Esa es otra pequeña herencia. Y una última, que es el sufijo para crear gentilicios, eco, eca, teposteco, cholulteca, etcétera, que es la forma de hacer gentilicios en náhuatl. Es muy bonita, por ejemplo, lo que hicieron para castellano. Cuando ellos oían castellano, formaron un adjetivo castillan. Y luego, para los que hablaban castellano, les decían castiltecas, ¿no? Podríamos seguir llamándolos igual. Bien. Pero realmente desde el punto de vista de la gramática no hubo mucha más influencia debido a la radical diferencia entre ambas lenguas. Sí la hubo, y eso es algo que todavía estamos por entender, en cuanto a la dimensión semántica del náhuatl. Es decir, ¿qué es lo que están significando? Y esta capacidad de significar que no se manifiesta en palabras ha penetrado en nuestro español y no nos damos cuenta. Pero por supuesto es una de las partes más difíciles de investigar, porque tenemos que hacer mucha interpretación. Ahora, claro, tenemos muchísimas palabras y traje unos cuantos ejemplos. Decía yo, se enfrentan a acontecimientos nuevos, no saben qué son, por lo tanto, sacan sus propias fuerzas para nombrarlos. Ven un caballo, no hay caballos en el continente americano, el animal más parecido al caballo es el venado, y entonces al caballo le llaman mazatl. De modo que para decir un potro, dicen matzaconetl, o sea, un venado joven. Conetl quiere decir pequeño. El burro, que tampoco lo conocían, allí hacen un híbrido, ashnoconetl, un burrito. Lo mismo en cuanto a el vino tinto, que empiezan por llamarlo tlapalvino, es otro híbrido, ¿no? Es decir, vino de color. Y por eso el origen de nuestras tlapalerías es porque ahí se vendían colores, anilinas,
Ujú. Bien, Cihuatl, que quiere decir hembra, y entonces para hablar de la yegua, pues tendrá que ser Cihuamatzatl, o sea, venado hembra. Pero luego hacen el híbrido Cihuacabalo y el potro Cahualoconetl, y esto ya nos da un indicio de cómo empieza esta construcción de híbridos conforme va avanzando la colonización de la oveja, y eso también es muy interesante. No se les ocurre nombrarla por cómo se ve o por cómo bala, sino que la nombran por su pelo, y entonces la llaman Ichcatl. Ichcatl viene de Ichtli, que quiere decir fibra, en particular la del maguey. Más tarde optaron por llamarla Ichcatomitl, fibra de oveja. Al guajolote, ya sabemos, había una palabra náhuatl para todas las aves que era totollin, y entonces a la gallina la llaman cihuatotollin, o sea, ave hembra. Al gallo, castillan totollin, ave castellana. También el huexolotl, que después dará lugar a nuestro guajolote. Y otra parte que es intrigante en el vocabulario de Molina, náhuatl español, español náhuatl, que les recomiendo, es el mejor diccionario que se ha escrito sobre la lengua náhuatl hasta la fecha, que dice, también se le llamaba al gallo Tlaquequetzani. Y la traducción literal de Tlaquequetzani es un gallo que pisa a la gallina. Quienes tengan algún antecedente rural saben lo que quiere decir pisar. Ajá. Entonces, así lo apunta Molina. Yo creo que lo que había hecho Molina en su diccionario era que les estaba ofreciendo a los franciscanos de su orden para la evangelización maneras posibles de decir en náhuatl. No nombres precisamente, sino si te ves en la necesidad de decir esto, mira, puedes decirlo así o así o así. Y una de ellas es Tlaquequetzani. Bien. También, claro, adaptaron palabras del español al náhuatl, como era de esperarse. Si los conquistadores ya llevaban 17 años en las Antillas, habían asimilado muchos antillanismos procedentes de la lengua taína, que forma parte del núcleo arahuaco de la costa de Venezuela y Colombia, y entonces trajeron lo que ya sabemos: maíz, tabaco, canoa, barbacoa, cacique. Pero, ¿qué es lo que pasa con maíz? Que maíz desplaza por completo los nombres náhuatl del maíz y las diferencias que hacían. Por ejemplo, a la planta en cuanto tal la llamaban tlayolli, pero la mazorca cuando está curada y seca, elotl, de ahí nuestro elote. La mazorca cuando está creciendo, xilotl, y también el gilotear de los campesinos cuando empieza a despuntar la mazorca. Cuando se le han quitado los granos, olotl, olote. El tabaco, que también se usaba aquí, pero tenía funciones religiosas, sustituye por completo a pisilletl, que es el nombre náhuatl del tabaco. No digamos la cantidad de sustituciones en flora y fauna. Ya me ve el doctor Sarucán diciendo, cuidado. No me voy a meter por ahí. Hubo una enorme cantidad de sustituciones de nombres indígenas por nombres españoles, pero lo que vino a crear fue una terrible polisemia en los nombres de las plantas y los animales. De modo que si uno consulta el vocabulario de plantas mexicanas de Maximino Martínez de la UNAM, resulta que, digamos, la misma planta tiene 6, 7, 8, 9 nombres diferentes en diferentes lugares de México. Y luego, además, aplicación de nombres españoles a plantas o animales que no corresponden en absoluto a los que conocían en España. Unos cuantos ejemplos.
una flor cacaloxochitl. ¿No saben lo que es el cacaloxochitl? En la región de Tepoztlán, Plumeria rubra. Me preparé porque dije, voy a estar con el doctor Sarucán, voy a averiguar cuáles son los nombres científicos. Plumeria rubra. Cacaloxochitl. El rubra no es blanco, por cierto, es rojo. Pues sí, pero en fin, eso fue culpa de los científicos. El Cacaloxochitl en la región de Tepoztlán, que es en donde vivo, es lo que llaman flor de mayo. No sé si en esta región la conozcan así. Luego, otra que me es muy curiosa, Huitznahuac, que los españoles lo oyeron como biznaga. Pero resulta que nuestra biznaga es un cactus y la biznaga española es una especie de zanahoria. De modo que de un nombre dicho en español respecto de estas zanahorias españolas a nuestras biznagas hay unas diferencias enormes. Y vamos a ver qué español se le ocurre hacer un jugo de biznaga, ¿no? Bien. Lo mismo el caso de las tórtolas, Zenaida macroura, que es en náhuatl la cocotli, y también en español mexicano cocotita, que es la tórtola, la palomita cucú. Bien, entonces, claro, conforme va avanzando la conquista, los indios van cada vez aprendiendo más palabras del español y se les imponen, por supuesto, todas las que tenían que ver con la vida administrativa, con la vida religiosa, en donde no había posibilidad de que ellos utilizaran sus propias fuerzas lingüísticas. Y por parte de los españoles, naturalmente, pues la adopción de muchas de estas palabras e incluso la adopción de maneras de comer. En un libro muy bonito de Solange Alberro que publicó el Colegio de México, que se llama Del gachupín al criollo o de cómo los españoles se volvieron mexicanos, relata el caso de un prisionero en las mazmorras de la Inquisición en el siglo XVII, que era un judaizante sincero, que manda que le lleven de comer, era un español, y pide que le lleven, claro, vino, pero también su pulquito, zapotes, camotes, quelites, etcétera. Ya habían incorporado la comida de los indios a su propia comida. De modo que, en contra de la idea que hay en México de que nuestros antepasados indios se quedaron pasmados ante la llegada de los conquistadores, no, ellos actuaron, trataron de hablar de esa gente mediante sus propios recursos y después, claro, empezaron a mezclarse y a contagiar a los mismos españoles, lo que al fin y al cabo es parte de los hechos comunes en la historia de la humanidad. Creo que no me pasé. Bueno, perdón, muchas gracias. No, claro, si son 2 horas.